Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, el resumen de la primera jornada de la fecha número 3. Es decir, vamos a estar repasando cómo se han definido los primeros grupos. En este caso hoy se definieron el grupo A y el grupo B. Primero el grupo B, no sé por qué, y después hace muy poquito se acaba de terminar los dos partidos correspondientes al grupo A, por lo cual ya tenemos los 4 primeros clasificados a los octavos de final. Vamos a hablar de los partidos, hacer un análisis y obviamente después repasar cómo han quedado los clasificados y qué cruces van a tener en octavos. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. En el primer turno se jugaron simultáneamente, para que no haya especulación respecto a los resultados, los partidos correspondientes a la tercera fecha del grupo B. Partidos en los cuales se enfrentaba por un lado París frente a Seattle, el menos interesante, y el mejor de todo, el que se jugaba en cosas realmente, Botafogo frente a Atlético Madrid, el conjunto colchonero obligado a ganar y por una diferencia de gol importante, si no se iba a quedar afuera. Hablemos primero de lo que fue el conjunto de Seattle frente al Paris Saint-Germain. La verdad que el conjunto parisino después de la derrota frente a Botafogo, pero habiéndole ganado al Atlético de Madrid con la diferencia de gol que le ganó, sabía que lo máximo que podía aspirar era a 6 puntos y que no dependía de ellos terminar primero o segundo. Iba a depender de cómo terminaba el otro partido. Pero con ganarle alcanzaba para clasificar de cualquier manera. Por lo cual siento que jugaron bastante a media máquina, lo pasaron por arriba a Seattle, que si bien le tocó un grupo difícil, ha sido de lo peor que me tocó ver en el Mundial de Clubes, un equipo sin ningún tipo de idea, el estadounidense, y el Paris Saint-Germain con un gol casi de casualidad, le pega a Vitinha, le termina pegando en la espalda a Kvaratskhelia y después aumentando la ventaja a Hakimi, ganó 2-0, jugando a media máquina, tranquilo, y esperando lo que iba a ser el desarrollo y obviamente también lo que iba a ser el final del partido entre Botafogo y Atlético de Madrid. Si Botafogo empataba o Botafogo ganaba, iba a pasar segundo, pero si ganaba Atlético de Madrid, tenía chance de pasar primero. Y eso es lo que vimos en el otro partido. Como les comentaba, Atlético de Madrid estaba obligado no solamente a ganar, sino a ganar por 3 goles de diferencia. Esto por el criterio que utiliza la FIFA, que ya lo hemos hablado muchas veces, de los enfrentamientos entre sí, no la diferencia de gol en general. Y como Atlético de Madrid había perdido por 4 goles frente al Paris Saint-Germain, había quedado muy debilitado en ese criterio de igualdad. Un partido en el cual el Atlético de Madrid jugó a más de lo mismo, a esperar, a aguantar, sin ideas realmente en el ataque, dependiendo mucho de lo que produce Julián Álvarez, que para mí, si bien no tuvo el mejor Mundial de Clubes, fue el mejor del Atlético de Madrid, sin ningún tipo de duda, el argentino, con un Sorloth que fue titular y como a lo largo de todo el Mundial de Clubes se la pasó errando goles, en este partido también, situaciones insólitas la del noruego, que terminan condenando a Atlético de Madrid y que al final, ya con empuje, con centros, con Antoine Griezmann ingresando desde el banco y justamente un centro de Julián Álvarez, logró marcar el 1-0, pero que no le sirve, se quedó corto. Botafogo jugó bien, aguantó, tuvo sus chances de contra, no las pudo convertir, en algunas buenas tapadas de Jan Oblak logró mantener el celo, y al final, como les digo, Atlético de Madrid termina marcando el único gol del partido. Quedan todos con 6, pero no le alcanza. ¿Por qué? El criterio, como les comentaba antes, ante igualdad, en los 3 casos, como ocurrió en este caso del grupo B, va más allá de los resultados entre sí, porque todos le ganaron a uno y perdieron con el otro, entonces entra en juego la diferencia de gol. Paris Saint-Germain termina pasando primero, porque perdió 1-0 con Botafogo, pero le ganó 4-0 a Atlético de Madrid, es decir, la diferencia era de más 3. Botafogo le ganó 1-0 a París y perdió 1-0 con Atlético de Madrid, por lo cual la diferencia era de 0 y termina segundo. Y Atlético de Madrid, si bien ganó 1-0, perdió 4-0 y con la misma cantidad de puntos la diferencia de gol en los enfrentamientos entre sí era de menos 3. Papelón del Atlético de Madrid, para mí no hay otra frase para definirlo. Era uno de los equipos que venía más descansado, que hace rato no competía por nada. Era uno de los equipos que creo que tenía que hacer un buen papel después del cierre de temporada flojo que tuvo. Y uno de los equipos que termina siendo uno de los grandes fracasos. El Atlético de Madrid se la pasó llorando toda la copa, hay que decirlo. Que llegan a final de temporada y están cansados, que hace mucho calor, que no me cobran los penales, que los árbitros siempre lo mismo. Hoy puntualmente se quejaron mucho de 2 penales
a Julián Álvarez. El primero para mí no hay ninguna duda que no es penal. Julián se termina cayendo encima del pie del defensor de Botafogo. El segundo para mí podría haber sido penal, pero siento que hay falta de Sorloth antes, que empuja en la marca del defensor para que le termine quedando la pelota a Julián. Así que no veo ese robo del cual tanto lloraron particularmente en este partido, y creo que hay que hacer mucha autocrítica, mucha mea culpa para que un equipo que, si bien es cierto, no puede quizás competir económicamente con otros, que es cierto que hay lugares en la defensa, sobre todo, que tiene muy flojo nivel, sigue siendo un equipo europeo que tiene buenos jugadores y que como mínimo debería haber aspirado a llegar bastante más lejos en esta competencia. Por suerte para todos los que nos quedamos tarde mirando los partidos del grupo A, fue completamente diferente a lo del grupo B. El grupo B fue predecible, aburrido, ya sabíamos cómo iba a terminar. El Atlético de Madrid nunca se acercó en el resultado, recién al final logró marcar el gol, por lo cual no había expectativas. Sabíamos que iban a pasar Botafogo y Paris Saint-Germain, porque además el conjunto francés venía ganando hace mucho tiempo. Dicho esto, el grupo A nos entregó todo lo contrario: emoción, definición en el último momento, cambios constantes en el resultado, sorpresas, muchos goles, realmente 2 partidazos, y que a la par de que íbamos viendo que pasaba en el resultado a cada uno, se iba moviendo un poco la tabla. En el partido del Al-Ahly y el Porto se cagaron a goles, fue un 4-4. Los dos necesitaban ganar para clasificar, no les servía otra cosa, y encima, además de ganar, dependían del resultado del partido de Palmeiras e Inter. Porto, por su parte, necesitaba que el Inter de Miami le gane a Palmeiras y por una buena diferencia de gol. Mientras que el Al-Ahly necesitaba todo lo contrario, que Palmeiras le gane al Inter de Miami y con una buena diferencia de gol soñar con pasar. Pero claro, como terminaron empatando 4-4, más allá de que si no fue el mejor partido del torneo pega en el palo, los dos terminan con 2 puntos. Un partido constantemente con el Al-Ahly en ventaja, siempre ganando, pero que el Porto siempre se le volvía a acercar. Y cuando el Porto veía que quizás podía soñar con los resultados y ganaba en clasificar, nuevamente el Al-Ahly le volvía a marcar un gol, y así fue 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, siempre lo pudo empatar, pero nunca se pudo poner en ventaja, por lo cual realmente el equipo de Anselmi nunca estuvo cerca en el resultado de poder lograr clasificar. En el otro partido, la verdad que fue una sorpresa cómo arrancó todo. Inter de Miami no solamente comenzó ganando, sino que se puso 2-0, con los goles de Allende y Suárez. El de Allende, no sé qué hizo la defensa del Palmeiras, uno se lesionó en el medio, no marcaron, bueno, un desastre absoluto. Y el de Suárez, un golazo, una jugada individual del uruguayo, recordando los viejos tiempos del Suárez del Liverpool, de la selección uruguaya y del Barcelona, marcando un golazo de zurda. Con ese 2-0, el Inter de Miami ganando pasaba primero y evitaba un gran rival en los octavos de final. Sin embargo, se durmió al final, no definió el partido, no pudo marcar en las chances que tuvo el tercer gol para finiquitar el encuentro, y Palmeiras en una ráfaga se lo empató y casi se lo gana, inclusive en las últimas jugadas. Pero con el empate 2-2 no importaba lo que ocurría en Porto Al-Ahly, más allá de que empataron, ganar a cualquiera de los dos no alcanzaba a Inter de Miami y Palmeiras, que ambos terminaron con 5 puntos, y de esta forma, con el partido así, terminan clasificando los dos a octavos de final, dejando afuera a un Porto que es el segundo equipo europeo que se queda afuera de forma sorpresiva. Vamos a ser honestos, en la previa, si uno hacía la predicción, Porto y Atlético de Madrid pensamos que ambos iban a pasar y ninguno terminó pasando. ¿Cómo quedan los octavos de final con este resultado? Bueno, fue muy importante para Palmeiras haber empatado el partido porque pasa primero, y al pasar primero le va a tocar el segundo del grupo B, que en este caso es Botafogo, partido de Copa Libertadores, partido de Brasileirao, entre dos buenos equipos pero que se conocen. El Inter de Miami, por su parte, al quedar segundo y no poder mantener el primer lugar, le toca nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Reencuentro de Messi con sus ex compañeros en muchos casos, con su ex equipo, con su ex entrenador, pero está claro, si uno tenía que elegir entre Botafogo y Paris Saint-Germain para enfrentar, creo que todos hubiésemos elegido el equipo brasileño. No mucho más para decir, déjenme su opinión y análisis en los comentarios, suscríbanse al canal activando la campanita y síganme en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta, los veo mañana en otro video.